¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto poder saludarlos y qué privilegio poder compartir con usted una palabra de parte de Dios en este mensaje a la distancia virtual que vamos a titular Ocupa tu lugar en tu tiempo. Déjenme explicar un poco el título de este mensaje, porque cuando estamos hablando de ocupar tu lugar, lo que estamos hablando es del propósito de Dios para tu vida. Ocupar tu lugar, tu rol en el plan eterno de Dios, en esa parte específica que Él tiene para tu vida. Y cuando hablamos de tu tiempo, de lo que estamos hablando es del mundo que nos toca vivir, esta realidad que a usted y a mí nos toca vivir en este mundo. Y no estamos hablando del coronavirus, no estamos hablando de la cuarentena, estamos hablando de la humanidad, de la cultura, del estilo de vida, del sistema humano, del sistema mundial en el que nos está tocando vivir. Fíjese que vamos a estar combinando el plan específico de Dios para nuestra vida en este contexto de la realidad mundial en la que nos toca vivir, insisto, mucho más allá de la cuarentena, mucho más allá del coronavirus. Yo le voy a estar invitando a que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 45. Vamos a estar leyendo un mensaje personal de parte de Dios a un ayudante del profeta Jeremías, con un mensaje bastante específico y que creo que es muy importante para nuestro tiempo. Jeremías, capítulo 45, estas son palabras poco antes de que se consume ya el juicio sobre la tierra de Jerusalén. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí ahora, ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, le está diciendo Dios a Jeremías que así le diga a Baruc. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Hasta acá la lectura del capítulo 45 de Jeremías. Pasamos a continuación a poner en contexto estas palabras. Como habíamos dicho, estaba a punto de venir un juicio definitivo de Dios sobre Jerusalén. Eso era lo que Jeremías estaba anunciando. Jeremías estaba anunciando que ya estaba llegando el juicio de Dios a Jerusalén. Y en este contexto, Dios tiene un mensaje personal para Baruc. No sabemos si es que es en respuesta a oraciones que tenía Baruc o en respuesta a algunos pedidos o reclamos tal vez que Baruc tenía, tal vez no orando, pero planteos que le hacía a Dios, y Dios le responde a Baruc. Y fíjese que lo que amonesta a Dios a Baruc es por un lado su egoísmo, pero también por otro lado lo que cuestiona Dios a Baruc es el momento tan inapropiado en el que escoge ser egoísta. La amonestación básicamente de Dios a Baruc es decir: vos me estás pidiendo bendiciones especiales para vos o lo que llame grandezas en este pasaje, en un tiempo en que yo estoy anunciando juicio. No es momento apropiado para estar pensando egoístamente en tus bendiciones, en lo que hace a tu bienestar, cuando yo estoy anunciando un juicio sobre esta tierra. Y honestamente, hermanos, yo pensaba que este mensaje de Dios a Baruc tiene mucha aplicación para usted y para mí en el tiempo que nos toca vivir. Yo creo que siempre una de las
una de las trampas en las que podemos caer los cristianos es tener una visión egoísta de la fe. Es decir, como cuando nosotros entendemos que la fe es el medio o la herramienta para estar mejor nosotros. ¿Sí? Por medio de la fe Dios resuelve mis problemas, por medio de la fe Dios bendice mis proyectos, por medio de la fe Dios cumple mis sueños, por medio de la fe Dios sana mis enfermedades. Y obviamente, ¿sí? Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos bendice. Las bendiciones que nosotros queramos recibir las tenemos que buscar en Dios. Eso no está mal. Lo que está mal es cuando ahí termina nuestra manera de entender y de vivir la fe. Es decir, cuando toda nuestra comprensión de la fe y toda nuestra vida de la fe está simplemente enfocada en estar mejor yo y nada más que en estar mejor yo. Ese es un peligro que siempre ha habido, de tener esa mentalidad egoísta de la fe. Pero yo creo que en este tiempo que nos toca vivir, tenemos un peligro adicional, ¿sí? de tener esta visión egoísta como si fuéramos insensibles o sin darnos cuenta del tiempo que en este mundo, que en esta sociedad, que en esta cultura nos toca vivir. E insisto, estamos hablando de cosas que van más allá de la pandemia, cosas que van más allá de la cuarentena o del coronavirus. Estamos hablando de cuestiones de fondo en nuestro estilo de vida, cuestiones estructurales en el sistema mundial, en la humanidad que nos toca vivir, cosas que estaban ahí antes del coronavirus, que siguen estando ahora durante el coronavirus y van a seguir estando cuando esto pase. Por eso yo quería invitarlos a que estemos reflexionando un poco sobre este mundo que nos está tocando vivir. Intentemos darle un panorama, intentemos darle un vistazo. Y seguramente usted va a coincidir conmigo en que en este mundo que nos toca vivir es un mundo caracterizado por el amor al dinero. Las personas, la gente, amamos el dinero porque amamos todo lo que el dinero nos puede proveer. Amamos las cosas. Queremos tener más y mejores cosas. Y fíjese que el Señor Jesús advierte en su palabra que el amor al dinero es el principio de todos los males. Por eso es que nosotros como iglesia, cuando advertimos que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, las personas aman al dinero, aman las cosas, más que juzgar o señalar o condenar, tenemos que entender que si la sociedad ama el dinero, significa que la sociedad está yendo a un camino que trae mucho dolor, porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Y acá tenemos que ser sinceros de que a los cristianos muchas veces también nos fascina el dinero y nos fascina todo lo que el dinero puede comprar. Y si como sociedad estamos amando el dinero, seguramente estamos yendo en un camino que trae dolores. Fíjese también cómo estamos perdiendo las formas de amor más básicas, las formas de amor más naturales, las estamos perdiendo como sociedad. Probablemente a causa de que estamos amando el dinero. Justamente como hemos empezado a amar las cosas o como estamos amando demasiado las cosas, hemos empezado a dejar de amar a las personas. Estamos amando cosas en vez de amar personas. Y ya el apóstol Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 3, advertía sobre esto, que iban a llegar tiempos cuando las personas, cuando la gente iba a perder el afecto natural, es decir, iban a perder esas formas de amor que eran tan naturales, tan instintivas hasta antes. Y fíjese qué es lo que nos está pasando ahora, cómo se está perdiendo el valor de la familia, por ejemplo. Cómo ahora todo este avance de la liberalidad sexual está cuestionando la idea de familia, un hombre, una mujer, un matrimonio con hijos. ¿Qué forma de amor más natural que el amor de familia habíamos conocido nosotros hasta antes? Y ahora eso está siendo cuestionado por las nuevas formas de promiscuidad sexual, en las cuales la familia es un estorbo, la monogamia es un impedimento para el placer, etc. Y ni qué hablar del aborto.
qué forma más instintiva y qué forma más natural de amor pudo conocer la humanidad que el amor de una madre por su hijo. Y hasta eso está siendo cuestionado, hasta eso está siendo amenazado por todo por todo este empuje que está teniendo el aborto en estos últimos años. Y casualmente, lo que está pasando, por ejemplo, con el aborto o por ejemplo con esta hipersexualización que nos lleva a creer que la familia es un estorbo para el placer y todo lo demás, lo que está pasando es que cada vez vemos que se le está llamando malo a lo que Dios llama bueno y se le está llamando bueno a lo que Dios llama malo, como advertía el profeta Isaías. En estas nuevas filosofías, en estas nuevas ideologías que están apareciendo en el mundo, la familia es mala, la monogamia es mala, lo bueno es la promiscuidad, lo bueno son las sexualidades alternativas, lo bueno es la inmoralidad sexual, lo bueno es el poliamor, lo bueno es el aborto, que ahora es un derecho, lo promueven como si fuera un derecho el aborto, y las inmoralidades sexuales de todo tipo. Hoy se habla de orgullo para las formas de sexualidad que son pecaminosas. Incluso se está intentando reivindicar la pedofilia, el amor deshonesto de un adulto contra una criatura, se la está intentando reivindicar, se la está intentando blanquear. Y aún dentro de la heterosexualidad, todas estas cosas como el poliamor, la promiscuidad, que se la está llamando buena cuando decir verdad es mala. Y a la monogamia que Dios bendice se la dice que es retrógrada, que es un impedimento. Y no hay que restarle importancia, ¿sí? No hay que minimizar, no hay que subestimar lo que estos movimientos encierran. Movimientos como los movimientos a favor del aborto, movimientos como los movimientos de la reivindicación de las perversiones sexuales, e incluso movimientos como puede ser el feminismo más radical, el feminismo más combativo, el feminismo que promueve la muerte al macho, como dice en su eslogan. No nos descuidemos, porque usted va a notar que en estos tres movimientos, entre otros, toda la reivindicación de las desviaciones sexuales, todo lo que es el feminismo más combativo y en todo lo que es la pelea del aborto como un derecho, usted va a encontrar un común denominador, y es que estos tres grupos atacan a la Iglesia. Nos echan las culpas de las injusticias que reclaman y muchas veces nos desprestigian, nos censuran, tanto desde el aborto como desde el feminismo más radical, como desde los movimientos que quieren legitimar las desviaciones sexuales. Se nos atacan que somos los cristianos los culpables de ser intolerantes con lo que ellos promueven. Muchas veces usted va a escuchar en la fila de estos grupos decir que la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde, en el sentido que está siendo incendiada. Por ejemplo, desde el feminismo más radical, desde el feminismo más combativo, van a decir que ese supuesto patriarcado, ese supuesto instrumento de injusticia, es culpa de la tradición judeocristiana, que es la tradición judeocristiana la que ha construido una sociedad que privilegia al hombre y posterga a la mujer. Desde los movimientos a favor del aborto van a decir que somos unos hipócritas. Desde el movimiento a favor de las desviaciones sexuales van a decir que somos unos retrógrados. Y nos atacan por una razón muy sencilla, porque quien está detrás de todos esos movimientos no es más ni menos que Satanás. Son fuerzas infernales las que están alimentando esos movimientos, y por eso es que permanentemente esos movimientos están atacando a la Iglesia. Y estos movimientos tienen cada vez más poder, cada vez más popularidad entre las personas por la misma razón, porque no son fuerzas humanas, son fuerzas satánicas la que lo alimentan. Y en este tiempo que nos toca vivir como iglesia, nosotros estamos sufriendo el desprestigio, el ataque, ¿sí?, de todos estos grupos. Y en definitiva, hermano, lo que está pasando en el tiempo que nos toca vivir es que se está naturalizando lo malo. Y fíjese que usted en la historia de la Biblia, sobre todo en la historia del Antiguo Testamento, lo que se puede observar es que los juicios de Dios caen justamente cuando la sociedad llega al punto
de naturalizar lo malo o de perder vergüenza por el pecado. Lamentablemente no tenemos tiempo para entrar a un estudio de versículos específicos sobre este tema, pero déjeme decirle que cuando los juicios de Dios cayeron sobre Israel, no fue porque Israel estaba pecando más que antes o fue porque Israel estaba pecando peor que antes. Los juicios de Dios caen sobre Israel cuando Israel pierde vergüenza por el pecado. Cuando deja de pecar escondido, cuando deja de pecar en lo oculto para pecar en lo público y hasta jactándose del pecado y hasta llamándole justicia al propio pecado que cometen. Entonces, cuando nosotros vemos un mundo que está intentando llamarle bueno a todo lo que Dios llama malo, que intenta llamarle malo a todo lo que Dios llama bueno, cuando vemos un mundo que se jacta del pecado, de la inmoralidad sexual, que desafía abiertamente a Dios, nos tenemos que preguntar si tal vez el mundo no está yendo en dirección a un juicio de parte de Dios, y sabemos por las Escrituras que cuando llegue el próximo juicio de Dios sobre este mundo ya va a ser el juicio definitivo. Y como se dará cuenta, hermano, si el mundo está yendo hacia un juicio definitivo de parte de Dios, no es momento para tener una visión egoísta de la fe. Por supuesto que si hay alguna bendición que queremos, la tenemos que buscar en Dios. Por supuesto que si Dios nos bendice, tenemos que disfrutar la bendición que Dios nos da. Pero yo creo que el tiempo que estamos viviendo es para vivir nuestra fe con una actitud y con una mentalidad que vaya mucho más allá de simplemente querer estar mejor o simplemente querer ser bendecidos por Dios. Yo le voy a estar invitando a que usted busque en su palabra, en su Biblia, la epístola a los Filipenses, capítulo 2, para que podamos estar meditando en este tiempo que nos toca vivir, en este tiempo del mundo que nos toca vivir, cuál es nuestro lugar, es decir, cuál es el propósito de Dios para su vida y para la mía en este tiempo que nos toca vivir, en este mundo que nos toca vivir. La epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el versículo 12, donde dice: Por lo tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14: Hagan todo sin murmuraciones y contienda, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Hermano querido, nuestra forma de comprender y vivir la fe tiene que ser la que nos desafía este versículo. Vivir como luminares en el mundo. Algunos tips prácticos sobre cómo debemos ocupar nuestro lugar en este tiempo que nos toca vivir. También en esta epístola a los Filipenses, en el mismo capítulo 2, en los versículos 5 a 8, Pablo nos desafía a tener la misma mentalidad de Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que vino a este mundo a servir, a morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Hermanos queridos, nosotros como cristianos no tenemos que ser como Baruch, que quiere su bendición personal simplemente y nada más que eso en un tiempo de juicio que se viene. Nosotros tenemos que ser como Jesús, es decir, tenemos que dar. Hermanos queridos, nuestra forma de comprender la fe, nuestra forma de vivir la fe nos tiene que llevar a dar, a servir, no estar pensando en mí, sino estar pensando en el otro, ser de bendición. Y lo que Dios nos ha dado, ponerlo a disposición de los demás para servir. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, habla de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Hermanos queridos, en este tiempo que nos toca vivir con tantas ideologías, con tantas filosofías,
¿sí? Todas estas nuevas formas de pensamiento, que la familia es un estorbo, que la liberalidad sexual es el camino, que el aborto es un derecho. Tenemos que renovar nuestro compromiso en conocer la verdad de Dios, tener convicción, creer en la verdad de Dios y en predicar la verdad de Dios. No nos dejemos contaminar por estas filosofías, hermanos, no nos dejemos contaminar por estas ideologías. Lamentablemente, dentro de las iglesias hay personas que creen que el aborto debe ser un derecho. Lamentablemente, dentro de las iglesias hay personas que creen en este supuesto enemigo del patriarcado, y muy probablemente va a llegar el momento en que van a creer que la iglesia y que la religión judeocristiana es culpable de ese patriarcado. ¿Por qué? Porque estamos prestando atención a las filosofías del mundo, estamos creyendo a las ideologías del mundo y no estamos dejando que la palabra de Dios nos ilumine el entendimiento. Por eso muchas veces, aún dentro de las iglesias, hay gente que adhiere al aborto, hay gente que adhiere a las formas más radicales del feminismo, hay gente que adhiere a las formas más radicales de reivindicación de las desviaciones sexuales, y no nos damos cuenta que estamos siendo contaminados en nuestra manera de pensar, en lugar de equiparnos con la verdad de Dios para poder separar la verdad del engaño, para poder separar la verdad del error y poder defender, ser columnas y baluartes de la verdad en este tiempo lleno de engaños, lleno de mentiras. También el apóstol Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, le encarga a Timoteo ser un buen soldado de Jesucristo. Querido hermano, déjeme decirle que usted y yo tenemos que ocupar nuestra trinchera. Como acabamos de apreciar, la iglesia está bajo ataque. La iglesia está bajo ataque, Satanás está atacando a la iglesia, y usted y yo no podemos permanecer indiferentes a esta realidad. Tenemos que ocupar nuestro lugar en la trinchera. Hermano querido, si no tiene el casco, póngase el casco, porque si no el dardo de fuego va a entrar en su cabeza. Y si no tiene la espada en la mano, empuñe la espada. Estamos en tiempo de guerra. Tenemos que estar armados con toda la armadura de Dios, el casco en la cabeza, la espada en la mano, porque son los tiempos que nos toca vivir. Ocupemos cada uno el lugar que nos corresponde en la trinchera. Y para finalizar, me gustaría desafiarlo con la segunda epístola a los Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Las palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Hermanos queridos, todos los que somos cristianos, todos los que somos creyentes, hemos recibido un don de parte de Dios. Y el encargo que tenemos ahora es avivar, ponerle nuestra pasión, ponerle nuestro entusiasmo, ponerle nuestro compromiso a que eso que Dios nos ha dado, sea cual sea el don que Dios nos ha dado, nosotros lo pongamos en ejercicio para cumplir los propósitos con los cuales Dios nos dio esos dones. Porque cuando Dios te dio un don a vos, cuando Dios me dio un don a mí, lo hizo con un propósito. Nos ocupemos en ese propósito que Dios nos dio, ejercitando los dones que Dios nos dio para cumplir con ese propósito, hermano. Ocupa tu lugar, el lugar que Dios ha preparado para vos en este tiempo que nos toca vivir. Que el Señor nos pueda estar ayudando a poner nuestro corazón, a poner nuestra convicción, a poner nuestra pasión en ejercitar nuestros dones para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Desafío para todos en este tiempo que nos toca vivir. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar la
aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios. Sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Camilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad.